La muerte juega un papel importante en el ciclo de vida de los organismos del universo. Los planetas, las estrellas y cualquier forma de vida que se conozca en el universo algún día tendrán que caminar por este camino. Pero ¿cómo sería este evento? ¿Cómo será la vida después de la muerte? Acompáñanos en esta fascinante investigación. ¿Acaso así será la vida después de la muerte? La creencia en la vida después de la muerte es una de las más antiguas y universales de la humanidad. Desde hace miles de años, las personas de diferentes culturas y épocas han sostenido la idea de que la muerte no es el fin de la existencia, sino el comienzo de una nueva etapa. Aquí tienes 4 ejemplos. 1. Los egipcios. Los egipcios creían en la existencia de un alma, Ka-Ibea, que sobrevivía después de la muerte. Para preservar el cuerpo y asegurar que el alma pudiera regresar a él, realizaban complejos rituales funerarios, como la momificación. Además, creían en el juicio final, donde el dios Osiris evaluaba las acciones de la persona fallecida para determinar su destino en la otra vida. El inframundo era considerado un lugar de transición hacia la vida eterna. 2. Los griegos. Los griegos creían en el Hades, el reino de los muertos, donde las almas eran juzgadas y asignadas a diferentes destinos. La concepción de la vida después de la muerte variaba según las acciones en vida. Algunos iban al Elíseo para los virtuosos y otros al Tártaro para los malvados. Los griegos también practicaban rituales para honrar a los muertos, como los juegos funerarios. 3. Los romanos. Los romanos adoptaron gran parte de la mitología griega, pero con sus propias interpretaciones y prácticas. Celebraban festivales, como las parentalias, para honrar a los antepasados y asegurar su bienestar en la otra vida. Además, creían en la existencia de sombras, manes, que requerían cuidado y respeto. 4. Los mesoamericanos, aztecas y mayas. Los aztecas creían en diferentes niveles del inframundo, como el Mictlán, y practicaban sacrificios humanos para asegurar la renovación cósmica. Los mayas, por su parte, tenían una compleja cosmovisión con varios niveles del inframundo, y las prácticas funerarias incluían ofrendas y rituales para guiar al difunto hacia la otra vida. Pero aún hoy en día se sigue investigando sobre este fenómeno que resulta ser sobrenatural y místico, pero quizás podría ser más normal de lo que pensamos. Un fascinante estudio sobre experiencias cercanas a la muerte. Investigadores liderados por la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York realizaron un estudio llamado Conciencia durante la resucitación, AWARE 2. En este estudio, 567 pacientes que sufrieron paros cardíacos en hospitales entre mayo de 2017 y marzo de 2020 en Estados Unidos y el Reino Unido fueron analizados. Después de que sus corazones se detuvieron, algunos pacientes revivieron hasta una hora después mediante resucitación cardiopulmonar, RCP. Sorprendentemente, menos del 10% de los pacientes se recuperaron lo suficiente para ser dados de alta. Pero aquí está lo asombroso. 4 de cada 10 pacientes que sobrevivieron recordaron cierto grado de conciencia durante la RCP que no fue capturado por las medidas estándar. El estudio también reveló que, en algunos pacientes que recibieron monitoreo cerebral, casi el 40% mostró actividad cerebral que volvió a la normalidad desde un estado plano incluso una hora después de la RCP. Utilizando la electroencefalografía, EEG, se registraron ondas cerebrales asociadas con funciones mentales superiores. Los supervivientes informaron experiencias de muerte como una percepción de separación del cuerpo, observación de eventos sin dolor ni angustia y una evaluación significativa de sus acciones y relaciones. Los autores del estudio sugieren que este estado de muerte cerebral podría eliminar sistemas inhibitorios naturales, abriendo acceso a nuevas dimensiones de realidad. El Dr. Sam Parnia, autor principal del estudio, señala que este trabajo desafía la creencia médica de que el cerebro sufre daño permanente unos 10 minutos después de que el corazón deja de suministrar oxígeno. Argumenta que estas experiencias ofrecen un vistazo a una dimensión poco comprendida de la conciencia humana. En resumen, este estudio plantea preguntas intrigantes sobre lo que sucede cuando alguien muere y sugiere posibles aplicaciones en la resucitación y prevención de lesiones cerebrales. Estaremos atentos a futuras investigaciones que exploren estos misterios de la conciencia humana, pero habría que tener en cuenta que algunos que otros pudo haber sido víctima del síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, también conocido como delirio nihilista, es un trastorno psiquiátrico raro en el cual la persona afectada tiene la creencia delirante de que está muerta, no existe o ha perdido órganos vitales. Esta condición puede ir acompañada de una profunda sensación de negación de la propia existencia o del mundo que lo rodea. Las personas con síndrome de Cotard pueden expresar que sus órganos internos están dañados o que están experimentando una especie de muerte espiritual. Algunos pacientes incluso pueden afirmar que no necesitan comer ni dormir, ya que se sienten fuera de la realidad física. Este síndrome suele estar asociado con trastornos psiquiátricos subyacentes, como la esquizofrenia o la depresión severa. También puede estar relacionado con lesiones cerebrales, enfermedades neurológicas o el abuso de sustancias. El tratamiento del síndrome de Cotard generalmente implica la intervención de profesionales de la salud mental como psiquiatras y psicólogos. La terapia cognitivo-conductual y los medicamentos antipsicóticos a menudo se utilizan para abordar los síntomas y ayudar a la persona a recuperar una percepción más realista de sí misma y del mundo que la rodea. Es importante destacar que el síndrome de Cotard es poco frecuente y que la comprensión completa de sus causas y tratamientos sigue siendo objeto de investigación en el
el campo de la psiquiatría. La conciencia humana no desaparece inmediatamente después de la muerte, lo que significa que, en teoría, alguien podría escuchar cómo los médicos anuncian su propio deceso. Sin embargo, estos reportes no cuentan con muchas experiencias personales o al menos no las describen con todo lujo de detalles. Para ello, he recopilado varios testimonios. Si es o no lo que de verdad ocurre en lo que algunos llaman el limbo, nunca lo sabremos. Lo que está claro es que no hay dos historias iguales. Un paciente comenta que hace varios años se sometió a una cirugía importante. Comenzó a sangrar y estuvo en un estado de muerte clínica durante varios minutos. Me desperté en un lugar que parecía el espacio, pero no había estrellas ni luz. Ni siquiera estaba flotando, tan solo tenía conciencia de estar ahí. Tampoco sentía frío, calor, hambre o cansancio, sino algo más neutral y pacífico. Sabía que una luz cercana me atraía, pero no tenía ninguna necesidad de ir hacia ella en ese momento. Recuerdo haber pensado en mi vida, pero no como si fuese un montaje o una sucesión de fotografías, sino más como si estuviese remoloneando entre las páginas de un libro. Y a lo que fuere, sigo teniendo miedo a morir, pero no me preocupa el que pasará después. Otro dijo: recuerdo como si algo me arrastrara hacia atrás muy lentamente, como si fuese la corriente de un río. En un momento dado empecé a ver un jardín, sin flores, tan solo polvo y hierba. También una zona de juegos, con niños, un chico y una chica. Es difícil describirlo, pero sentí que podía quedarme si era lo que yo quería. Me dije a mí mismo que no quería abandonar a mi madre y finalmente volví a mi cuerpo. Mi corazón estuvo parado durante 6 minutos, señala un tercer comentario. Aunque la ciencia aún no sabe con certeza qué sucede después de la muerte, existen numerosos relatos de experiencias cercanas a la muerte (ECM) y de personas que dicen haber visto luces brillantes o tener experiencias sobrenaturales. Aquí hay 5 casos más muy curiosos. 1. Una mujer llamada Pam Reynolds experimentó una muerte clínica durante una cirugía cerebral, pero regresó con relatos detallados de lo que sucedió durante el proceso, describiendo la sala de operaciones y las conversaciones del personal médico. 2. El caso de Ben Bridlow atrajo la atención en YouTube después de que compartiera videos sobre sus experiencias cercanas a la muerte. Sus relatos conmovedores y detallados proporcionaron una perspectiva única sobre la vida después de una experiencia cercana a la muerte. 3. En 1989, Anita Moorjani experimentó un coma inducido por cáncer y fue declarada clínicamente muerta. Sin embargo, se recuperó milagrosamente y compartió una profunda transformación espiritual, describiendo un estado de conciencia expansiva durante su experiencia cercana a la muerte. 4. El neurocirujano Eben Alexander contradijo sus propias creencias científicas después de experimentar una coma bacteriana. Afirmó haber tenido una experiencia fuera del cuerpo y haber visitado un reino espiritual, desafiando sus creencias previas sobre la vida después de la muerte. 5. En 2015, un hombre llamado Tony Sicoria fue alcanzado por un rayo y experimentó una experiencia cercana a la muerte. Desarrolló un impulso incontrolable de tocar el piano después del incidente, a pesar de no tener experiencia musical previa, lo que sugiere cambios significativos después de su experiencia cercana a la muerte. Y con esto concluimos nuestro intrigante viaje a través de las experiencias después de la muerte. Desde relatos asombrosos de pacientes que revivieron hasta una hora después de paros cardíacos, hasta descubrimientos sorprendentes de actividad cerebral en un estado de línea plana. Hemos explorado los misterios de la conciencia más allá de la vida. Me gustaría saber qué opinas en los comentarios y si conoces a alguien que haya pasado por esto. No olvides suscribirte para más. Hasta la próxima.